La periodista Mariana Bray habló sobre el polémico video que subió la Casa Rosada por el 24 de marzo, el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, donde decidió hablar sobre las dos caras de la historia. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo XXI conoció la teoría del demonio único. La teoría del demonio único dice más o menos así: el horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos. Esta era toda la historia que nos contaban en el colegio. Pero a mí algo no me cerraba. Me parecía que al relato le faltaban partes. Me parecía que la historia que me estaban vendiendo estaba sesgada e incompleta. Era una obligación moral de aferrarnos a la mentira cuando en realidad lo que la historia exige es la verdad. Otra vez nos dijeron que si no repetíamos ni convalidábamos el número 30.000, eso era porque pretendíamos negar los horrores de la represión ilegal. Pero ¿a quién se le ocurrió que 8.961 o 7.300 no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y del desastre? ¿A quién se le ocurrió que no eran suficientes para decir nunca más? ¿A quién se le ocurrió que esos números por sí solos no causaban escozor? La historia debe ser completa y rigurosa. No está bien borrar de un plumazo a las organizaciones terroristas con el fin de instalar la teoría del demonio único. No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas. Las generaciones que no vivimos los años 70 queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen. Queremos ser libres de conocer nuestra historia. Es la única forma que existe de aprender del pasado y no repetirlo nunca más. Lo que se está planteando es del 76 en adelante. O sea, no estamos hablando de lo que tengo, digamos, de lo que uno entiende que este gobierno sí empezó a hablar y mucho más, porque antes no se hablaba, también hay que decirlo, ¿de qué no se lo que hablaba, pasó del hija? 76 para atrás. Georgie, De la eso es lo que está. sí. Esta es la línea, si querés, o lo que el gobierno hace con este video u otros que son muy polémicos, que para muchos eran muy provocadores. Yo eso lo entiendo, digo, pero me parece muy importante no ocultar la historia completa, porque muchas veces en los colegios pero, no María, te cuentan la historia entera. No sé si en todos, pero voy a hablar, digamos, puedo hablar en lo mío personal, y en muchos otros no se cuenta la historia entera, se cuenta la del 76 en adelante. Digo, y hay una historia previa a esa que me parece muy interesante, muy importante, que también se hable. Entonces, bienvenido el debate en todo caso, Por supuesto que a sí. partir de este Por gobierno supuesto que que sí. plantea esto y antes no lo hacía. Lo que pasa es que